A ver dónde está, vamos a compartir la clase. Ya le puse. Ahí está. Hoy vamos a estudiar este libro, nuevo libro. ¿Tienen copias? ¿Copias? Sí. Ya estamos grabando, entonces vamos a iniciar estudiando la persona y la obra de Cristo mediante este nuevo estudio. Conforme lo tengamos listo completamente, le vamos a dar una copia a cada quien. Ahí lo tenemos. Cristo se titula, la persona y la obra de nuestro Señor, aquel a quien confesamos. Cristo lo dice, ¿verdad? El que me confesare, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a estudiar lo que debemos saber acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es esencialmente la revelación que Dios hace de sí mismo. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver, hermanos de Zoom? ¿Sí, hermano? Ok. Muy bien. La Biblia es esencialmente la revelación que Dios hace de sí mismo. Es decir, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Pero para tener la palabra de Dios, Dios tuvo que revelarse, es decir, darse a conocer. ¿Ok? Dios es el creador eterno, infinitamente superior a nosotros. No hay nadie como Dios. Él es mayor, no solamente superior, sino infinitamente superior a nosotros. No es solamente de que Dios es un poco mayor que nosotros o un poco superior, no, sino que ni siquiera hay punto de comparación. Sin embargo, con gran misericordia se da a conocer a nosotros. Entonces, el hecho mismo de que se dé a conocer, incluso aunque todavía no hayamos experimentado la salvación, aunque la humanidad lo rechace, pero el hecho de que Él se revela, se da a conocer, ya es un acto de misericordia. Es un favor que Dios hace a la humanidad. Vamos a leerlo allá en Isaías 40. Vamos a nuestras Biblias de la iglesia, ahí lo tenemos. Isaías 40, del versículo 25 al 28, dice: ¿A quién pues me haréis semejante o seré comparado? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Ahí está, Dios es el creador. Él saca por número sus ejércitos, a todos ellos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, ninguno faltará. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi juicio pasó de mi Dios? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? Entonces, Dios es eterno y Él es el creador eterno. No se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Increíble, ¿verdad? Es ese Dios eterno, ese Dios poderoso, el Dios creador, quien misericordiosamente se revela a la humanidad. La revelación de Dios alcanza su máxima expresión en Jesucristo. Eso significa que Dios se revela por medio de la creación. ¿Recuerdan el tema de la revelación general? Dios se revela en la creación, Dios se revela en la Biblia, y en la Biblia encontramos que, como dice nuestro texto, la máxima revelación de Dios es el Señor Jesucristo. Dice, porque Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. Para saber qué es Dios, debemos mirar a Jesucristo. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros no lo podemos ver, porque nosotros tenemos una naturaleza distinta, somos criatura, Él es Dios. Pero la manera de ver a Dios es a través de el Señor Jesucristo. ¿Cómo le dijo Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús puede decir eso
porque Él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Entonces, para saber qué es Dios, debemos mirar a Jesucristo. Eso es importante, hermanos, porque nadie puede conocer a Dios aparte de Cristo. Cristo no solo es el mediador de la salvación, sino también es el mediador de la revelación. Aparte de Cristo, no se puede conocer a Dios. Hermano. Cuando habla de mirar, no se refiere a que mirarlo físicamente. Correcto. El mirar aquí, cuando Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, claro que incluía el mirar físicamente a Jesús, pero el que me ha visto a mí en las bocas de Jesús significa el que me conoce, ¿verdad? El que ha visto mis obras, el que recibe mi enseñanza, no nada más de mirar físicamente, es cierto. Entonces, el mirar en la Escritura muchas veces significa el conocer, ¿verdad? El entender, el aceptar a Jesús, ¿ok? Entonces, el que quiera conocer a Dios tiene que mirar a Jesucristo. El apóstol Pablo escribió que se nos da iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo, de acuerdo a 2 de Corintios 4:6. Imagínense, si queremos tener el conocimiento de Dios, entonces tenemos que contemplar ¿a quién? A Cristo. Nuevamente, cuando dice en la faz, en el rostro de Jesucristo, es una manera de decir en la persona de Cristo, no en la cara física de Cristo, porque no lo podemos ver, sino es una manera de decir que en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios cuando contemplamos a la persona y a la obra de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Preguntas hasta aquí. Muy importante, ¿verdad? Todo esto que estamos comentando. ¿Alguna pregunta o comentarios? Continuemos entonces. El Antiguo Testamento revela las sombras de Cristo. Las sombras, ¿qué es eso de las sombras? Bueno, la sombra es algo que refleja, ¿verdad? Es un reflejo de un cuerpo, cualquiera que sea. Puede ser una casa, puede ser un árbol, una persona misma. Entonces, la sombra no es la realidad. La sombra apunta a la realidad. Entonces, cuando dice que el Antiguo Testamento revela las sombras de Cristo, es una manera de decir que el Antiguo Testamento nos anticipa la llegada de Cristo. Nos dice ya algo de Cristo. Es verdadero, pero Cristo no ha llegado. Pero nos anuncia, nos profetiza, nos dice anticipadamente, Cristo viene. En ese sentido, las sombras quiere decir lo que apunta, lo que nos dirige a Cristo. El Nuevo Testamento revela a Cristo que ya ha venido en carne humana. Desde el Antiguo Testamento habla de Cristo de manera futura y el Nuevo Testamento habla de Cristo de manera presente, por así decirlo. Él ya llegó. Cristo mismo afirmó de las Escrituras del Antiguo Testamento lo siguiente. Él dijo así: estas, es decir, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, Cristo nos enseña con su propia boca que si queremos conocerle a Él, podemos conocerle también en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Juan, da como único propósito al escribir el cuarto evangelio lo siguiente: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante es, ¿verdad?, que Juan, aunque dice muchas cosas profundas de Cristo, de Dios el Padre, del Espíritu Santo, de la iglesia, pero nos damos cuenta que por la forma en que habla su evangelio es cristocéntrico, como lo debe ser también toda nuestra vida. Por eso dice, el propósito para el que escribí mi evangelio es para que crean que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús, el que nació en Belén de Judea, es el ungido de Dios, es
el Cristo, el que había sido anunciado en el Antiguo Testamento para ser el Salvador del mundo, y ya llegó. Él, Jesús, es el Cristo. Pero además, no solamente es el anunciado en el Antiguo, sino es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios Padre, quiere decir que comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Y entonces, precisamente como este Jesús encarnado es el Mesías, el ungido para ser el Salvador, es el Hijo eterno y natural de Dios, debemos creer en Él para poder tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? Impresionante, ¿verdad? Juan 5, 39 y también Juan 20, 31. ¿Quién es Jesús y qué ha venido a hacer? Bueno, ya hemos dicho algo, pero vamos a entrar a quién es Jesús, su persona. Algunas personas argumentarán que no importa qué posición le atribuyamos a Jesús mientras sigamos sus enseñanzas. Es decir, lo que importa para muchos es lo que Él enseñó, pero no su persona, dicen. Pero la Biblia no nos permite pensar eso de Jesús. ¿Por qué? Jesús no dijo eso. A Jesús le preocupaba mucho conocer las opiniones que la gente tenía sobre Él. No solo sobre su enseñanza, no solo sobre sus obras, sino sobre su persona misma. Preguntó a los fariseos de su tiempo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Según Mateo 22, 42. Preguntó también a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, 13. Quería dejar clara su condición de ¿qué? De Mesías elegido por Dios. Es decir, quería que los judíos reconocieran que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido prometido en el Antiguo Testamento. No nada más que dijeran: oh, me gusta la enseñanza de Jesús de Nazaret. No, sino que además de eso lo reconocieran como el anunciado en el Antiguo Testamento, el verdadero Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En la época de Jesús se daban respuestas contradictorias sobre quién era Él. Estas respuestas contradictorias aún son dadas hoy en día. ¿Recuerdan en los evangelios cómo la gente hablaba de Jesús, cómo lo identificaban? Pues muchos decían: está loco. Otros decían: está, como Juan el Bautista, está endemoniado. Nicodemo, por ejemplo, decía: nadie puede hacer las obras que tú haces si no es aprobado y viene ¿de quién? De Dios. Sus discípulos lo veían y decían: ¿quién es ese que puede mandar a los vientos y al mar y a las olas y le obedecen? Es Dios, tiene que ser Dios. Tomás, después que resucita a Jesús, dice: mi Señor y mi Dios. Entonces habían opiniones encontradas, unas buenas y otras muy malas acerca de Jesús. Y lo mismo sucede hoy en día. Los testigos de Jehová dicen: Jesús no es Dios. Es solamente un gran maestro, un gran líder espiritual. Otras personas de otras religiones también dicen: no, Jesús es un gran ejemplo que nos enseñó cosas muy buenas. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, pero no es toda la verdad. Consulta los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento para ver lo que realmente enseñan sobre Jesús de Nazaret. ¿De quién es hijo? Bueno, muchos decían: es hijo de José y de María. Y en un sentido, en un plano terrenal, era cierto. Pero Él era más que el hijo de José y de María. Jesucristo es un hecho, entró en la historia. Es decir, es una persona verídica, histórica, no fue un fantasma. No fue alguien que aparentaba ser hombre, no fue un ángel. Fue alguien que se encarnó y que compartió nuestra misma naturaleza. La gente podía verlo, podía olerlo, podía tocarlo, podía hablar con Él, lo podían oír. Él, una vez caminando, estaba muy cansado y se sentó junto a un pozo porque tenía mucha sed y también mucha hambre. Jesús, cuando murió su amigo Lázaro, Él lloró. Cuando estaba en la cruz, tuvo dolor, le dio sed.
sangró. Él era una verdadera persona histórica, verídica. Nuestro calendario reconoce este hecho, dividiendo toda la historia en antes de Cristo y después de Cristo. O AD es una expresión latina que es Anno Domini, que significa en el año del Señor. Nosotros decimos después de Cristo, ¿verdad? O el año del Señor. Entonces, desde siempre en la civilización occidental al menos, ¿verdad? Los que han escrito, cristianos o no cristianos, cuando ellos dan las épocas, los años, dicen 10 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Actualmente, por la secularización de la cultura occidental, ya no se quiere reconocer a Cristo, pero es imposible borrarlo de la historia. Nació como un niño de la Virgen María en un establo de Belén. Era como nosotros en todo, excepto en una cosa. Y Hebreos 4:15 nos lo dice. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús era verdadero hombre, pero no tenía pecado. Entonces alguien pudiera decir, bueno, entonces no era verdadero hombre. No, sí lo era, porque el verdadero hombre que Dios creó al principio, ¿tenía pecado? No, ¿verdad? Adán y Eva eran puros, en el estado de integridad, no había pecado. El pecado entonces no es parte esencial de la creación original del hombre, es resultado de la desobediencia del ser humano. Por eso que cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos regenera por medio de su Espíritu Santo, lo primero que hace, por así decirlo, en la conversión es perdonar nuestros pecados, porque solamente así podemos estar verdaderamente reconciliados con Dios, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. ¿Ok? Bueno, continuamos. Jesús creció como cualquier otro niño, creció mental y físicamente, social y espiritualmente. Así lo dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ahí podríamos hablar que ese era el plano humano, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y los hombres sería su aspecto no divino, porque en su naturaleza divina él no crecía, sino en su relación con Dios, ¿verdad? En el sentido, como dice ahí, espiritual, ¿ok? Era tierno y compasivo en su humanidad. Derramó lágrimas ante la tumba de su querido amigo Lázaro. Se compadecía de las multitudes que estaban angustiadas como ovejas sin pastor. Claro que él también sí se enojaba ante el pecado y ante la maldad. De modo que su enojo siempre fue un enojo justificado. Siempre fue un enojo santo, puro, no como nuestro enojo. ¿Ok? Pero Jesús es más que un hecho histórico. Sí, ok, hay gente que dice, correcto, lo aceptamos. Jesús sí existió. Hay fuentes. Bueno, nada más y nada menos está toda la Biblia, ¿verdad? Está la fuente principal. Pero también hay otros autores judíos, principalmente como Josefo, ¿verdad? Flavio Josefo, un gran historiador judío que atestigua a Jesús de Nazaret. Y otros libros, otros autores antiguos. Sí es verdad, él existió, pero se quedan solamente en aceptar a Jesús en un plano meramente humano, histórico. Pero Jesús es más que un hecho histórico, es único, es singular, es el gran hecho sobrenatural de la historia. Él se intervino en la naturaleza, pero él vino del cielo, vino de la eternidad, vino de arriba. Por eso es sobrenatural, más allá de lo natural. No fue solo un hijo del tiempo. Claro, no solamente fue hijo de su tiempo histórico allá en Belén de Judea, en Nazaret, en Galilea, en el Israel de ese tiempo. Es intemporal. Aquí la palabra intemporal no significa
que no era temporal, sino lo que quiere decir es que sobrepasaba lo temporal, estaba más allá de lo temporal. Vivió en el tiempo, pero sobrepasaba el tiempo, el Cristo eterno, ¿verdad? Fue el Dios eterno hecho visible en una naturaleza humana. Ese es el gran misterio. Uno puede decir, ¿cómo? Dios se hizo hombre. Y entonces los griegos decían, ¡locura! Es una locura. Pero no el apóstol Pablo, si vamos a dónde. A ver, ¿lo recuerdan cuando dice el misterio de la piedad? Grande es el misterio de la piedad. A ver, ¿alguien lo encuentra, hermanos? Es Timoteo, ¿verdad? ¿Primera o segunda? A ver. Timoteo, así es. No. ¿Primera de Timoteo 3:16 o segunda? Primera de Timoteo, a ver si la encuentro aquí. Primera de Timoteo 3:16. Ahí lo tienen. Y dice así: y sin contradicción, o como dice la Reina Valera 60, incontrovertiblemente, indiscutiblemente, es lo mismo, y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad, de la fe cristiana, ¿ok? Dios ha sido manifestado en carne. Ahí está. Bueno, y claro, Pablo no lo dice ahí luego, pero entendemos que está hablando de Cristo. Y se entiende cuando dice Dios fue manifestado en carne. El Hijo, que es divino, se hizo carne. Dios se hizo carne, se encarnó. Fue el Dios eterno hecho visible en una naturaleza humana. El nacimiento de Cristo no marca el momento en que Jesús comenzó a existir. Él siempre fue. ¿Recuerdan? En su naturaleza divina, Él siempre ha existido. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En San Juan 8:58. Increíble. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero lo interesante de esa expresión, hermanos, no podemos profundizar más, pero de pasada, es que los judíos sabían que cuando alguien utilizaba la expresión yo soy, ego eimi en el griego, estaba realmente utilizando el nombre divino en hebreo para Dios, que es Yahweh. ¿Okay? Entonces Jesús, cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy, no solamente está diciendo que existía, sino que se está identificando él mismo como Dios mismo, como Dios. Yo soy. ¿Ok? Sí. Exacto, les dirás, yo soy el que soy. Así es, yo soy el que soy. Y Jesús dice, yo soy. Si ustedes recuerdan también que esto revela la divinidad de Cristo, ¿recuerdan cuando lo apresaron en el huerto de Getsemaní? Llegaron los soldados, la turba, ¿verdad? La multitud, y entonces preguntaron dónde estaba Jesús. Y él, ¿qué dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó? Todos cayeron a tierra. Porque Jesús no solamente se estaba identificando como el Jesús judío, sino que estaba revelando su gloria divina, y por eso todos cayeron a tierra. El nacimiento de Cristo significa simplemente que el que siempre fue, el que siempre existió, asumió, tomó una naturaleza humana. En el principio, como dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo o palabra, ¿verdad? En griego es logos, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús declaró de sí mismo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Noten cómo ahí Jesús dice, yo, el Hijo y el Padre somos uno. No son la misma persona, ¿verdad? De manera que, como dicen los unitarios, no hay Padre ni hay Jesús. No. Lo que quiere decir es que
comparten la misma naturaleza divina. Ambos son Dios, y no son dos, dioses. Ese es el misterio de la piedad, usando el lenguaje del apóstol Pablo. Yo y el Padre uno somos, en unidad, en propósito, en voluntad, en misión, etcétera, etcétera. Afirmó con valentía Jesús en San Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. ¿Preguntas, hermanos? Mucha información, ¿verdad?, acerca del Señor Jesús. Información muy importante. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Ok, hermano? Como comentario, ¿verdad? Pues hasta ahorita yo creo que de una manera sencilla se puede ver claramente, ¿verdad?, que sí, Jesús está tratando de mostrar que Jesús es una persona real, sí, ¿verdad? sí. Y claro que sin este conocimiento, sin estudiar esto, pues probablemente lleguemos a las preguntas de ¿cómo puede ser Dios si se cansaba? Exactamente. Exacto. Sí, así es, hermano. Y entonces por eso dijimos al principio que la Biblia ni Jesús mismo nos permiten entenderlo a Él solo en virtud de su enseñanza, solo en virtud de lo que hizo. No, Él quiere que lo identifiquemos en su naturaleza divina y humana. Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces, tú no puedes ser salvo si solamente crees en Cristo. Oh, sí, fue un gran maestro. No, porque no estás aceptando lo que Él mismo dice de sí mismo, su verdadera identidad. ¿Te puede salvar solo el Jesús humano? No. Te salva la persona de Cristo en su naturaleza divina y humana. Por eso, otra vez Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Tenemos que aceptar eso también. ¿Ok? Y al revés, hermano, pues creer en Jesús solamente en su aspecto divino. El creer en Jesús en su aspecto divino es ganancia, pero no es el verdadero Jesús, porque Él mismo lo dice, ¿verdad? Él es el Jesús divino, pero ¿cómo el Jesús divino te puede salvar bíblicamente? Tuvo que encarnarse, hacerse verdadero hombre para ser nuestro Salvador. Por eso es que entonces su persona y su obra están completamente entretejidos, interrelacionados. No podemos distinguirlos, pero no debemos ¿qué? Separar. Y por eso también dice en la Juan que lo que tocamos. Así es, él era verídico, ¿verdad? Lo que vimos, lo que palpamos, así es. Por eso Jesús le dice también a Tomás: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero ven, ¿y qué? Pálpame, tócame y mira que yo soy. Y entonces Tomás no solamente dice: oh sí, Señor Jesús, ya creí en tu enseñanza. No, sino él dice: mi Señor y mi Dios. Entonces Tomás confiesa que Jesús es el Señor y es su Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero los testigos de Jehová dicen, en una ocasión escuché una enseñanza muy jocosa, ¿verdad? Tratando de salir del apuro, decía una mujer, una testigo de Jehová, cuando le citamos ese pasaje, y decía: no, es que lo que Tomás hizo allá es lo siguiente. Cuando le dijo a Jesús: tú eres mi Señor, vio a Jesús y después dijo: mi Dios. Estaba mirando al Padre del cielo. Y le digo: está interesante, porque entonces tú estuviste ahí, ¿verdad? Cuando Tomás dijo: mi Señor, y vio a Jesús, y después mi Dios miró hacia arriba. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Todo el contexto apunta a que Tomás se refiere ¿a quién? A Jesús. Hermano Julio. Pero lo quiere presentar como una exclamación. Lo quiere presentar simplemente también como una exclamación, no que realmente Tomás quería decir lo que dijo. Dios mío. Exacto. Exacto. Y entonces uno le mete a la Escritura sus propias ideas o prejuicios. Continuemos. Cristo testificó bajo juramento que era el Hijo de Dios.
selló ese testimonio incluso con su sangre. Es decir, murió por decir, por testificar que era el Hijo de Dios. ¿Por qué creen que lo mataron los judíos cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué entendieron los judíos? ¿Por qué era una blasfemia? ¿Por qué era un gran delito para los judíos? Porque se estaba declarando Dios, precisamente. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? En el juicio. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. El apóstol Pablo resume la enseñanza de las Escrituras sobre la persona de Cristo, según Colosenses 2:9. Porque en Cristo, en Jesús, habita, mora, vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. El otro día creo mencionábamos que cuando la Biblia habla de que estamos llenos del Espíritu, no significa que contengamos al Espíritu en nuestro ser, de manera que el Espíritu ya no esté en otro lado. Lo que quiere decir es que el Espíritu, que es Dios, nos satura, nos llena de Él. Pero nadie puede contener en su persona al Espíritu Santo. Nadie. Y cuando Pablo dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es una declaración que de verdad no rebasa nuestra mente. Porque ¿cómo puede ser que corporalmente, en la persona, en la naturaleza humana de Cristo, esté toda la plenitud, todo lo que Dios es, esté en Cristo? Pues porque Cristo mismo es Dios, nada más y nada menos. Otra vez, si de acuerdo con los testigos de Jehová, unitarios y cualquier otro grupo que niega la divinidad de Jesús, Jesús no es Dios, ¿cómo Pablo se atreve a decir eso? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A menos que no se entienda que es deidad. A menos que, claro, ¿verdad?, ellos entiendan otra cosa. Pero aquí es muy claro que Dios mismo está en Jesús. Y al mismo tiempo Jesús es Dios. En su cuerpo resucitado, Cristo sigue siendo triunfalmente hoy, sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas. Es un misterio, pero al mismo tiempo es una sola persona para siempre. No eran dos personas, no era la persona divina y la persona humana, sino que es una sola persona con dos naturalezas. A ver, pero ¿cómo está eso? Explícame. Bueno, eso es un misterio, ¿verdad? Solamente declaramos lo que la Biblia dice. Y no es que sea algo ilógico, sino que está más allá de la lógica. Está más allá del entendimiento humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces vimos algo de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Pero ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? Bueno, además de la base bíblica que ya dimos, ¿cómo podemos saber que Jesús es Dios que ha tomado para sí carne humana? Sabemos lo que es porque la Biblia nos lo dice. El canto que cantan los niños, ¿cómo es? Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, tiene un paralelo al de Cristo mismo y su persona. La Biblia no es solamente, es un libro, ¿verdad?, escrito por humanos, pero al mismo tiempo escrito por Dios. Entonces, cuando vamos a la Biblia, no vamos a un libro meramente humano, sino vamos a la palabra de Dios. Entonces, cuando entiendes eso, entonces, si la Biblia dice esto, aunque rebasa tu mente y no lo puedes explicar, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que aceptarlo. Pero las sectas, los grupos que no se someten a la Biblia, están diciendo, bueno, eso no puede ser, porque uso como criterio, como canon, como medida, como norma, mi mente, mi entendimiento humano. Si no lo entiendo yo, entonces no es verdad. Pero entonces ya la Biblia no es la revelación de Dios, ¿verdad? O la rechazamos, aunque decimos creer en la Biblia.
Bueno, recuerde, no existe mayor autoridad o razón para creer en algo que la autoridad de Dios y su palabra. Así es. A la ley y al testimonio. ¿No así dijo el profeta Isaías? ¿Lo recuerdan? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Es decir, recurrimos siempre a Dios como Él se revela en su palabra. No existe mayor certeza que el testimonio del Espíritu, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, el testimonio del Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 8, ¿lo recuerdan? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así también el Espíritu Santo nos da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, la Biblia presenta a Jesús tal como realmente era y es. El verdadero Cristo es su mejor prueba de que es todo lo que dijo ser. Es decir, todo lo que Él enseñó era verdadero. Y entonces esa es la prueba última. Si Jesús dijo, soy el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, etc., entonces debemos aceptarlo. Fue llamado a ser un esclavo, el siervo sufriente. Ahora está transfigurado en la gloria del cielo, vestido con las ropas reales de la majestad divina. Todo lo que Él es nos atrae hacia Él, para que confiemos en Él, para que le amemos y le adoremos solo a Él. Miremos a Jesús tal como se nos presenta en la Biblia. Observemos qué es lo que nos convence de que es plenamente Dios. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Todos venimos con prejuicios, suposiciones, pensamientos que ya traemos, pero cuando nos acercamos a la Biblia debemos rogarle a Dios, deja que tu palabra me instruya, ¿verdad? Deja que mi mente no se imponga sobre la Biblia, sino que el Espíritu Santo me hable y me muestre con la Biblia todo lo que debo creer. Bueno, número 1, su vida sin pecado. Su vida sin pecado. Este personaje, Louis Pasteur, el célebre científico francés, declaró una vez, fíjense, un científico dijo, no sabría cómo explicar la vida de Jesús si no fuera el Hijo de Dios. Aunque no seas creyente, pero si quieres ser fiel al contenido de la Biblia, no puedes explicar la persona de Jesús si niegas ya sea su humanidad o su divinidad. Aunque no lo creas, aunque lo rechaces, pero tienes que aceptar que la Biblia enseña que es una sola persona y que tiene dos naturalezas. La vida sin pecado de Jesús es una de las pruebas más convincentes de que es el Hijo unigénito de Dios. Hay otras cosas, pero esa es una prueba fundamental. El hecho de que Él no tuvo pecado. La vida de Jesús es irreprochable. Nadie puede acusarle de maldad. Sus enemigos lo intentaron, pero sus mismas acusaciones eran tributos, loores a su amor y veracidad. Es decir, las mismas acusaciones reflejaban que estos hombres querían negar lo que Jesús realmente era, porque se daban cuenta y no lo querían aceptar. ¿Qué decían? Es amigo de los publicanos y de los pecadores. Y así de eso reconocían su amor por los que no eran amados ni queridos. Es culpable de blasfemia, decían, y exigieron su crucifixión. Pero mientras morían, el centurión, el soldado romano, exclamó, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Los blasfemos, los que insultan el Evangelio, no oran por sus enemigos en el acto de torturarlos y matarlos, como hizo Jesús. Él dijo, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Increíble, ¿verdad? Son pruebas convincentes, ¿no?, de que Él era el unigénito Hijo de Dios. No tenía pecado y lo demostró con sus acciones. Entonces, un axioma, un principio fundamental del cristianismo verdadero y bíblico es aceptar que Cristo Jesús no tuvo pecado. Tenía una naturaleza pura, sin pecado. Entonces, cuando alguien por allá o algunas iglesias despistadas por allá digan creemos en Jesús, pero concedan que Jesús también era pecador, pues simplemente no son verdaderos cristianos. Sus obras sobrenaturales, los milagros de Jesús son una prueba más de su deidad, de que Él es Dios. La deidad se refiere a ser Dios. En los relatos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se registran unos 33 milagros de Jesús. ¿Ok? Están entretejidos en el mismo hilo y tejido de su vida. Separar los milagros de la vida y las enseñanzas de Jesús es como intentar separar la carne de los huesos. Entonces, cuando vamos a los evangelios y leemos sus milagros, es lo que siempre hemos dicho ahora que estamos predicando Mateo. Cuando vemos las obras de Jesús, sus obras no se deben separar de su persona. Ese es el gran error de muchísima gente, que Dios puede incluso en su misericordia concederles un milagro a las personas, pero eso no quiere decir que van a ser salvos, porque mucha gente se deja impactar por el milagro, pero rechaza quién es Jesús. Todo lo contrario, en la Biblia, los milagros de Jesús, las obras poderosas de Jesús revelan quién es Él. Entonces sus obras, sus milagros te llevan a Él mismo. No quieren que solamente aceptes sus milagros, sus bendiciones, sino a Él mismo principalmente. Thomas Jefferson. ¿Quién fue Thomas Jefferson? ¿Lo recuerdan? En la historia de aquí de Estados Unidos. Fue él el primero, ¿verdad? El primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Usted fue el segundo? Thomas Jefferson. No, fue uno de los primeros. Sí. Entonces, George Washington, John Adams, ¿verdad? John Adams. Thomas Jefferson intentó purgar, es decir, sacar del Nuevo Testamento todos los milagros. Fracasó. Porque en Mateo 11, ¿recuerdan que ya lo estudiamos? Id y haced saber a Juan, dijo Jesús, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Así fue como Cristo dio testimonio de sus propias obras. ¿De dónde procedía su poder? Ningún hombre podía resucitar a los muertos. Sus milagros entonces son pruebas del poder poderoso de Dios, y así debía ser. Cuando algunos testigos acusadores pusieron en duda el derecho que Jesús tenía de perdonar pecados, Jesús confirmó su afirmación de ser Dios mediante un milagro. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, estaba diciendo, yo soy Dios, porque el único que perdona pecados es Dios. Dijo al paralítico, lo confirmó, diciéndole, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Hasta ahí vamos a parar. ¿Ok? Los milagros de Jesús. Sus obras sobrenaturales. Él no tuvo pecado. Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos. Y si tienen preguntas o comentarios, por favor, pueden hacerla en este momento. ¿Preguntas, comentarios, reflexiones? ¿Puede haber alguien que sea salvo y no conozca realmente a Jesús? Es una buena pregunta, ¿verdad?
¿puede alguien ser salvo sin conocer a Jesús? Depende de lo que uno quiera decir por conocer. Como hemos explicado, ¿verdad?, en la escuela dominical y en los estudios bíblicos también, la salvación es por fe, no es por conocimiento. Y lo que queremos decir aquí hay que tener cuidado. No queremos decir que no debamos conocer absolutamente nada y sin embargo podemos ser salvos. No, hay un conocimiento que el Espíritu Santo nos revela. Es cuando el Espíritu Santo te regenera y te abre tus ojos, tu mente, tu corazón, te revela a Jesús en el sentido más básico y esencial. Él es tu Señor y tu Salvador. Si el pecador cree eso de todo corazón, aunque no entienda todo lo demás que estamos explicando, es salvo. Como fue el ladrón en la cruz. Él depositó, por la obra del Espíritu, depositó toda su confianza en Cristo, y eso fue lo que lo salvó. Que por la obra del Espíritu, él confió en que Cristo lo podía salvar. Ahora, si él hubiera tenido oportunidad de seguir viviendo, su responsabilidad, ¿cuál era? Conocer, aprender más de Jesús. Esa sería la gran diferencia, yo creo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, entonces basta con que yo diga es mi Señor y mi Salvador y se acabó. No leo mi Biblia, no voy a la iglesia, no me preocupo por aprender. Ya ahí entonces diríamos, esa es una persona que realmente no quiere conocer a Jesús de verdad, de corazón, de una manera salvadora. Para más específico. Sí. Puede ser una persona salva sin conocer, sin saber que Cristo es Dios y hombre. ¿Puede ser salvo Si alguien niega que es Dios, que lo niegue? No, yo creo que no. No podría ser salvo. porque es lo No. que el Espíritu te revela. Claro, es diferente a que no entienda, ¿verdad? Por su educación, por sus recursos, tal vez no sepa leer, escuchó una prédica y el Espíritu Santo lo regeneró y lo salvó, y esa persona es salva. Pero si es cristiano, se esforzará en comprender más y más, ¿verdad? Pero si esa persona no tiene más oportunidad, aunque no entienda las dos naturalezas de Jesús, pero el Espíritu Santo lo ilumina, lo alumbra de tal manera que le hace poner su confianza en este Jesús como hombre y como Dios, como lo que Él es, el Señor de su vida, y eso lo salva. Porque puede decir alguien, ¿y qué importancia tiene reconocerlo como hombre y como Dios? Correcto. Pero sí la tiene, porque como hombre murió por ti. Así es. Entonces, como Dios resucitó. y lo importante ahí también pienso que es, hermana, que cuando hablamos de la vida cristiana empieza en el nuevo nacimiento. Entonces no se espera que el que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador ya conozca todo. No, apenas está empezando en el viaje maravilloso de conocer más y más a Jesús. No así lo dice el apóstol Pablo, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, hermana, nosotros que tenemos un poco más de conocimiento, no quiere decir que ya lo conocemos tal y como es. Nadie lo puede conocer en la plenitud del término. Por toda la eternidad seguiremos conociendo a Jesús. Por eso es que, claro, por eso es que la salvación no es por conocimiento, gloria a Dios. La fe incluye conocimiento, pero no es solo por conocimiento. Pero la fe sí incluye aceptación. Así es, tenemos que aceptar lo que el Espíritu Santo nos revela. Muy bien, vamos a terminar con una oración y con la grabación también. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado de estudio y de reflexión. Nuestra mente es finita, Señor, pero lo poco que alcanzamos a comprender es de gran bendición para nosotros. Señor Jesús, revélate más y más a nosotros. Tú eres el centro de nuestra vida. Alabado seas tú, Señor Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermanos. Señor les bendiga.